Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Andrea, por la invitación. Les voy a estar hablando un poquito sobre geología y tectónica. ¿Alguno tiene una idea ya de qué va la geología? Estudiar las rocas. Bien. ¿Algún otro concepto, algo que les suene? El otro día en la charla de Paleo, ¿qué fue que se habló? ¿De escalas de tiempo? Escalas de tiempo. Bueno, la definición de geología va por el lado de, bueno, es una ciencia natural de que estudia la composición y la estructura interna de la Tierra y, bueno, demás planetas en realidad también. Y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Esto medido justamente en este concepto del tiempo geológico. Todos los procesos geológicos son extremadamente lentos, entonces no se mide en una escala, digamos, que pueda ser perceptible para los humanos, sino que cuando un geólogo dice, wow, este proceso fue rapidísimo, es porque tardó 1 millón de años. Entonces, para que tengan en consideración esos términos a veces que se escapan un poco a lo que es nuestra vida diaria. Lo que se trata de hacer es de estudiar el globo, la naturaleza de los materiales que lo componen, cómo se formaron, qué procesos dieron lugar, y, digamos, a través de diferentes métodos conocer la estructura del planeta. Bueno, para eso lo primero que podemos definir y que es importante saber es cuál es el objeto más pequeño que se encarga del estudio de la geología, que son los minerales dentro de lo visible, ¿verdad? A simple vista. Los minerales son sustancias naturales, sólidas, inorgánicas, que tienen una composición química definida, es decir, que más o menos su composición química puede escribirse en una fórmula química, y una estructura interna ordenada. Esto es que los átomos están en posiciones específicas en el espacio, que se repiten, como vamos a ver. Ahí tienen, por ejemplo, la estructura de la fluorita, que es ese mineral, en este caso púrpura, puede ser de otros colores también. Y ven cómo los átomos no están en posiciones azarosas, sino que tienen una posición específica según la estructura, digamos, la red cristalina, que bueno, hay diferentes tipos de geometrías para estas redes. Como ven en el caso de la galena, que es compuesto por azufre y plomo, que es el mineral que se encuentra acá abajo a la derecha, tiene otra estructura diferente también. Eso muchas veces da con que los minerales tengan determinado tipo de simetrías, de determinado tipo de hábitos, lo que se llama, o sea, la forma en la que cristaliza. Como pueden ver, en el caso de la fluorita se ven ángulos rectos, casi cubos perfectos. En este caso de la galena se ven otras geometrías un poco diferentes, y lo que tienen por allí es un diamante, que también tiene otro tipo de geometría, y la estructura interna es la que aparece allí en la parte inferior izquierda de la pantalla. Las rocas, que es, digamos, el principal objeto de estudio de los geólogos, son un conjunto de minerales, pueden ser monominerales, es decir, que estén compuestas por un solo tipo de mineral, o
poliminerales que estén formadas por varios tipos diferentes de minerales en un agregado. Existen básicamente 3 tipos de roca, aunque hay excepciones, o algunas rocas que no queda tan claro cómo clasificarla dentro de esas 3, que son ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las rocas ígneas son rocas que provienen del magma. El magma, si alguna vez vieron una película de volcanes, tendrán idea de lo que es. Es esta masa de roca fundida que se encuentra digamos, en el interior de la Tierra, que puede surgir en la superficie a través de conductos volcánicos, a través de fallas. Cuando llega a la superficie se la denomina lava. Está compuesta por partículas sólidas, una masa de fundido que básicamente es un líquido silicatado, y volátiles, sobre todo vapor de agua y dióxido de carbono. Las rocas ígneas son aquellas que surgen, como decíamos, de la solidificación o cristalización de un magma o de una lava. La diferencia, ¿cuál es? Entre que sea un magma o sea una lava. El magma se encuentra siempre debajo de la superficie. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene idea de lo que es el gradiente geotérmico? ¿No? ¿Nunca habían escuchado nada? Ahí va por ahí. Es una diferencia de temperatura, es justamente un gradiente de temperatura que lo que es, digamos, una tasa de ascenso de temperatura a medida que uno va desde la superficie de la Tierra hacia el núcleo. Como saben, el núcleo de la Tierra está a muy alta temperatura, entonces existe un gradiente de temperaturas hasta llegar a la temperatura de la superficie. Las rocas ígneas plutónicas o intrusivas se forman a partir de la cristalización de un magma debajo de la superficie. Entonces cristalizan en un ambiente de temperaturas relativamente elevado. Esto hace que la cristalización se dé de forma muy lenta y esto permite a los cristales crecer en grandes tamaños, y por eso se denomina textura fanerítica, que es de cristales visibles a simple vista. Esa es la característica que poseen todas las rocas ígneas plutónicas. Las rocas ígneas volcánicas van a surgir a partir de la cristalización o solidificación de una lava, es decir, de un magma que llegó a la superficie de la Tierra, en donde la temperatura es mucho más baja. Digamos, hay un contraste de temperatura entre la lava y el magma que es muy alto, por ende la cristalización del magma se da de forma más rápida y los cristales no tienen tiempo a crecer de gran tamaño, y por eso, como dice ahí, tienen cristales demasiado pequeños como para ser vistos a simple vista. Es una textura que se denomina textura fanítica y es típica de rocas ígneas volcánicas o extrusivas. Por otro lado, las rocas metamórficas son rocas producto del metamorfismo. El metamorfismo es una transformación que se da siempre en estado sólido, que puede variar la estructura de una roca preexistente o su composición química, su composición mineral o combinaciones, estructura y composición química, estructura y composición mineral o cualquier combinación, incluso las 3 cosas. La roca preexistente, que es transformada, metamorfizada, se denomina protolito. El resultado de este proceso es la roca metamórfica y digamos, estas transformaciones están dadas por cambios en el ambiente, digamos, en el que se formó la roca originalmente. Ustedes pueden tener, por ejemplo, una roca
un granito como el de cualquier mesada de cocina o como el que se ve en las columnas en los edificios de la ciudad. Ese granito se formó a una determinada condición de temperatura y presión. Cuando por alguna circunstancia, que vamos a ver más adelante, ese granito se ve sometido a una presión y una temperatura diferente a la de su formación, va a tratar de adaptarse a esas condiciones, va a sufrir un cambio para adaptarse a esas nuevas condiciones. Cuando esas condiciones son de mayor presión, por ejemplo, lo que va a pasar es que, como ven ahí, se ven como los cristales se estiraron porque la roca fue presionada. Ciertos minerales van a tender a migrar hacia lugares en donde hay menos presión y otros que resisten más van a quedar en otras bandas, y por eso se forma un bandeamiento que es característico, por ejemplo, de muchas rocas metamórficas. Otro factor muy importante en el metamorfismo son los fluidos, ya que son los que permiten que se dé, por ejemplo, cierta disolución de minerales y reemplazo, digamos, se disuelven ciertos minerales, ese fluido enriquecido en determinados iones luego cristaliza bajo otra forma, como otro tipo de mineral, y así se va cambiando, como decíamos, la composición mineral, que es uno de los posibles resultados del metamorfismo. Acá pueden ver como un antes y un después de lo que puede ser aquello que es una roca. ¿Qué tipo de roca sería la del antes? ¿Cómo era el nombre? No les pido que me digan el nombre de la roca, pero sí no sé qué. ígnea. Es una roca ígnea, tiene cristales grandes, o sea que cristalizó en el interior de la Tierra, entonces plutónica, intrusiva. Y bueno, fue sometida a ciertos cambios en sus condiciones de presión, temperatura, presencia de fluidos, y terminó, como ven a la derecha, que esa roca es un gneiss, es una roca metamórfica muy común, que, bueno, como ven, por ejemplo, está plegada. Eso se debe a que hubieron esfuerzos diferenciales que, digamos, jalaron o presionaron a la roca en determinadas direcciones y hizo que ésta se plegara como si fuera un acordeón. Y nuevamente lo del bandeado que les contaba, cómo ciertos minerales se posicionan en determinadas posiciones, mientras que otros que pues resisten más o menos adaptan otras y forman un bandeado. Las rocas metamórficas, como dijimos, son producto del metamorfismo. El metamorfismo puede ser de muchos tipos. El metamorfismo regional es el metamorfismo de gran escala. Metamorfismo, por ejemplo, de lo que se da en un contexto de la formación de una montaña. Son miles de kilómetros cuadrados de rocas que están sufriendo unas determinadas condiciones de presión, temperatura, y se metamorfizan a gran escala, ¿verdad? El metamorfismo de contacto es un tipo de metamorfismo que se da por el contacto de la roca persistente con, por ejemplo, una lava que está, por ejemplo, a 1000 grados de temperatura. La roca está fría en la superficie, supongamos. Cuando esa lava toma contacto con la roca fría sufre transformaciones porque como que se cocina con ese contacto. Metamorfismo dinámico, que es, bueno, metamorfismo que sufren rocas cuando el agente transformador es la presión o el esfuerzo, mejor dicho. Metamorfismo de enterramiento, metamorfismo hidrotermal y metasomatismo, que es cuando influyen fluidos. Metamorfismo de impacto, cuando hay el impacto de un bólido. Las rocas que reciben ese impacto, por supuesto que se ven
en cuestiones de segundos sometidas a una temperatura muy elevada y una presión muy grande, entonces hay cambios en la composición de los minerales, en las estructuras. Acá ven un caso de los primeros tipos de metamorfismo de los que les hablaba, de contacto. Acá lo que se ve es una cámara magmática, que es donde se alberga el magma debajo de un volcán. En los costados, digamos a los lados de la cámara magmática, las rocas que están en contacto con la cámara magmática sufren metamorfismo de contacto. Bueno, acá se ve metamorfismo regional, está marcado como metamorfismo regional porque es toda una región mucho más extensa que en el caso del contacto, que está sometida a esfuerzos, que estos pueden ser toda la cordillera andina, para que tengan idea de las dimensiones. Metamorfismo dinámico, cuando hay fallas, entonces la presión entre esos, digamos, estos bloques que se desplazan a través de esa falla y, digamos, hay un rozamiento entre esos bloques que genera un esfuerzo en esas rocas que hace que las deformen. Después, este dibujito me pareció muy simpático además. Metamorfismo de impacto, ¿verdad? Cuando hay un impacto meteorítico se genera toda esta zona, que es una zona que está afectada por el metamorfismo de impacto. Y además algunas rocas, bueno, estas rocas tienen características como asociaciones minerales que no se encuentran en ningún otro lugar, porque es muy particular las condiciones de formación que tienen. Y bueno, las tectitas, que son estos especies de proyectiles que salen disparados por el impacto y que pueden servir para datar los eventos. Si quedan en un horizonte que tiene fósiles, por ejemplo, que se pueda saber de qué época son, pueden decirse, bueno, entonces el impacto que generó estas tectitas corresponde a el Cretácico superior, por decir algo. Las rocas sedimentarias surgen a partir de procesos de meteorización primero, que es básicamente, de nuevo, la roca persistente, que se formó en una determinada condición de presión y temperatura, ahora está en la superficie de la Tierra en condiciones muy diferentes a las que se formó, tanto por estabilidad, digamos, respecto a la temperatura, a la presión, como a, digamos, la exposición al agua de lluvia, ¿verdad? Entonces, estas rocas empiezan a sufrir un proceso que se denomina meteorización o hipergénesis, que es la descomposición de los minerales, que puede ser física, digamos, el fracturamiento de las rocas, química, que puede darse al lugar la descomposición, la disolución incluso de las rocas, o biológica, que es cuando actúan organismos macro o microscópicos sobre las rocas y, por ejemplo, digamos, permiten procesos de... Muchas veces sirven como catalizadores para la descomposición de las rocas o incluso para el desgaste mecánico. Ahí ven algunos ejemplos. En la imagen que está superior izquierda es un efecto que es conocido como cuña de raíces. Es un ejemplo de meteorización biológica. Lo que se ve es, bueno, un árbol que crece entre las rocas, entonces en su búsqueda de agua las raíces se van metiendo dentro de pequeñas fracturas y con el crecimiento de las raíces van fracturando la roca y la van convirtiendo en pedazos cada vez más chicos. Si han observado
muchas regiones acá en Uruguay se ven este tipo de cosas, bochas de granito en los campos, a veces parecen que alguien las dejó ahí, porque como que a primera vista no se explica demasiado. Esto es producto de meteorización física. Lo que sucede acá es que la variación de temperatura entre el día y la noche genera, digamos, durante el día las temperaturas son más cálidas, entonces la roca se dilata, y en la noche baja la temperatura, la roca se contrae. Entonces, esta especie de pulsación de la roca contrayéndose, dilatándose, contrayéndose, dilatándose durante millones de años, hace que la roca se vaya fracturando, toda su parte exterior se va fracturando y va adquiriendo una forma esférica. ¿Qué altura tiene eso en escala, algo más o menos? Esta foto... No, la roca en sí, que vos decís que son típicas. Esto yo he visto de 5 metros de altura. Ah, por eso, me parecía que estaba alto la cosa. Sí. Pero puedes ver un tamaño menos de 1 metro, como puedes ver, enorme. La última imagen, la de la parte inferior, es un ejemplo de meteorización química. Hay rocas que son muy susceptibles a ser disueltas por los agentes atmosféricos, por el agua. En ese caso son calizas. Ese tipo de paisaje se denomina paisaje kárstico, y es típico de lugares en donde hay ese tipo de roca. Se empiezan a generar cavidades en donde afloran esas rocas, que pueden incluso conducir a otros paisajes incluso más extremos, como cavernas y cuevas gigantes incluso, porque el agua actúa y va disolviendo. Incluso, no sé si saben lo que son las estalactitas. ¿Cuál es la diferencia entre estalactita y estalagmita? Estalactita es, bueno, les cuento para los que no saben, una estalactita o una estalagmita se da en este tipo de paisaje kárstico, en donde esta roca se disuelve, pero claro, llega un momento en el que el agua que está disolviendo la roca está muy cargada de iones. Entonces llega un punto en el que empieza a precipitarlos. Entonces estalactita es cuando esta agua empieza a precipitar, digamos, desde un techo, digamos, de una caverna, cueva, lo que sea, hacia abajo, y se forman como no se me ocurre nada similar, pero como si fueran agujas que cuelgan del techo. Es una estalactita, y estalagmita es al revés, es cuando va desde el suelo hacia arriba. Bueno, las rocas sedimentarias, el material que las compone es un material primigenio, digamos, es el sedimento, que es el producto de la meteorización, ya sea física, química, biológica, que sufre transporte, por ejemplo, es transportado por un río, es transportado por el viento, es transportado de diferentes maneras, por suspensión o incluso iones en disolución. Y bueno, luego del transporte vamos a tener la depositación. Llega un punto en el que el medio, el que sea que esté cargando ese material, ya no tiene energía para seguir cargando ese material, o en el caso de los iones en solución, llega un tope de colmatación en el que no puede seguir disolviendo más material y ese material precipita, o en el caso anterior, el material medio pierde energía, el material se deposita. Y ahí empieza, digamos, una vez que se da la depositación, se empieza a generar lo que se conoce como roca sedimentaria. Esa roca va a ir quedando sepultada, ese sedimento va a ir quedando sepultado,
capa tras capa de material hasta que las condiciones de presión y nuevamente de temperatura van a hacer que, por ejemplo, precipiten ciertos materiales que unen esos pequeños granos de sedimento y finalmente se confiere una textura más, digamos, una textura más sólida y se configura finalmente lo que es una roca sedimentaria. Hay tres grandes tipos de rocas sedimentarias: detríticas, quimiógenas y organógenas. Las detríticas son aquellas que están formadas por acumulaciones de granos de cualquier tipo de material. Pueden ser granos minerales o pueden ser fragmentos de roca. Vieron que ustedes la clase pasada me preguntaban por el tema del clima y de lo que había hecho en mi tesis y todo lo demás. Bueno, una parte es, en Marte hay cráteres y algunos de esos cráteres se van llenando por depósitos sedimentarios y las capas, la distribución de esas capas sedimentarias tiene que ver con el clima del momento en Marte. O sea, estudiar esas capitas sedimentarias tiene que ver con eso. Digo, para que vean un poquito cómo esto se puede aplicar a otros entornos que son astronómicos. Ojalá algún día encontren alguna de esas formadas con restos de seres vivos en Marte y ahí... Nature. De cabeza, sí, totalmente. Las organógenas, como decía, eran formadas por restos de seres vivos. Y las quimiógenas son formadas por sustancias disueltas. Es esto que hablaba yo de que en algún momento el medio en el que están esos iones disueltos se colmata y se precipitan esas sustancias. Ahí tienen un ejemplo. ¿Se animan a decirme de los tres tipos? Si quieren volvemos al anterior. A leer los tipos. Aquellos organógenas. ¿Cuáles órganos? Con los caracoles. Bien, esa es organógena. Perfecto. El de arriba a la izquierda, la primera. Detrítica. Sí. La primera, perfecto, detrítica. Y la última, que es la más difícil, es una quimiógena. Es una roca que es una evaporita, se forma justamente en depósitos en lagos, por ejemplo, cuando se empieza a evaporar el agua, cada vez aumenta más la concentración de esos iones y entonces, como decíamos, se colmata y precipita. Bueno, las rocas tienen un ciclo en el que, digamos, la corteza se va transformando y renovando. Es conocido como ciclo de las rocas o ciclo petrológico, y ahí pueden ver cómo, por ejemplo, empezamos con un magma. El magma cristaliza y tenemos un determinado tipo de roca, una roca ígnea. Esa roca ígnea puede sufrir erosión, como dijimos. La erosión va a generar ese material para que se transporte y finalmente, cuando ese medio se quede sin energía o lo que fuere, se da la sedimentación o el depósito. Ese depósito va a quedar sepultado y se va a transformar en una roca sedimentaria. Esa roca sedimentaria puede volver a sufrir erosión, puede sufrir metamorfismo. Si sufre metamorfismo, se va a transformar en una roca metamórfica, que nuevamente es susceptible a sufrir erosión o a fundirse. Y también de la misma forma, cuando nosotros tenemos una ígnea, quizás en vez de llegar a la superficie y erosionarse, quizás pase directamente a unas condiciones de presión y temperatura diferentes a la de su formación y sufra nuevamente metamorfismo, se transforma en una roca metamórfica. Y así es como la corteza se va transformando y va reciclando sus propios materiales. ¿Alguna pregunta? ¿Viste esas rocas que siempre hay en la costa, las negras grandes?
Está de todo tipo, no sé, las que yo me imagino, no sé, como explicarte, esas que son grandes, y esas son de magma. Generalmente, si no ves cristales, Tipo que tienen agujeritos. sí. La roca por la que camina la gente en la playa, decís vos. Claro. Bueno, eso depende de la playa. Pero por ejemplo acá en Montevideo, si vas por casi toda la costa de Montevideo, en los lugares en donde hay roca, es la formación Montevideo, que está compuesta básicamente de rocas metamórficas. Son anfibolitas, esas negras que vos decís. Supongo que te referís a esas, son anfibolitas, es un tipo de roca metamórfica. Otro tipo de pregunta, ¿alguien más? ¿No? Una consulta, no sé, o sea, lo que vos decís que hace tipo, es como que se satura, pero se satura se refiere a la solución, tipo, en una solución acuosa, Sí. que de repente ya no puedo seguir quemando tantos elementos y saturo y formo el precipitado. Exacto. Exacto. Llega un punto en el que ya no podés seguir disolviendo más, tenés una concentración muy elevada en esa solución de un determinado elemento, entonces empieza a precipitar. Y ahí genera el sólido. Generás una roca sedimentaria quimiógena. Capaz que no tiene que ver, pero sí tiene que ver con el líquido. ¿Qué tan cerca del centro de la Tierra se ha llegado y por qué se sabe que es caliente? Perfecto. Eso vamos a verlo bien en la segunda parte. Pero aprovecho de responder la pregunta porque de hecho la primera pregunta, que es qué tan cerca del centro se ha llegado, no lo puse en la diapo, pero el pozo más profundo que se hizo en Rusia y llegó a los 15 kilómetros de profundidad, que es nada. Es un 0,1-0,2% de lo que es solamente la corteza, que es la parte más superficial. Sí, de forma natural tenés la fosa de las Marianas, que también son 11 kilómetros, Sí. O sea, la película El Núcleo es fantasía, no se la crean, ¿eh? Cuando se forman los cristales y se precipitan en las rocas ígneas muy rápido, ¿tienen forma más definida que los cristales grandes? O sea, más... El desarrollo de la forma de los cristales en principio no tiene tanto que ver con la velocidad del enfriamiento. En realidad vos podés tener cristales bien definidos. Digo, no del cristal en sí, sino la cristalización del elemento, la forma cristalina del elemento. Vos te referís a la estructura atómica. Sí. Eso siempre, si estás en el caso de una roca, siempre vas a tener, digamos, por más rápido que sea el enfriamiento, siempre vas a tener una estructura interna ordenada en los minerales, salvo en los casos de que se forme vidrio, el vidrio volcánico, la obsidiana. Es la única forma en la que se genera, digamos, una sustancia a partir de un magma que no tiene una estructura interna ordenada. Y sí, se da ahí influyen dos factores, no solo un rápido enfriamiento, súper rápido enfriamiento, sino que el magma tiene que tener mucho contenido de sílice, porque el cuarzo es el primer mineral en cristalizar por su temperatura. Perdón, es el mineral que requiere menos temperatura para cristalizar. Una pregunta, ¿el vidrio no se ordena en forma de láminas o no tiene una determinada estructura? No, el vidrio no tiene una estructura interna ordenada.
De hecho, bajo la definición de sólido cristalino, el vidrio no es sólido. ¿Es líquido? Sí, es un líquido súper viscoso. Pero que baja muy despacio. Se puede ver en los vitrales, en las catedrales, que abajo está abultado el vidrio más arriba. Sí. Porque en realidad el vidrio estuvo corriendo por cientos de años y después quedó abajo de todo. En realidad ahí se comportó como un líquido, a largo plazo, pero como un líquido. Claro. Si lo miras en tiempos digamos, muy grandes, vas a poder observar un cierto comportamiento fluido en el líquido. Pero no el vidrio ese. Sí, en cualquier ¿Sí? vidrio. Todos. Vidrio y cristal también. Siempre que no tenga una estructura interna ordenada, vas a poder tener ese tipo de cosas. No te quieres sentar. La demora. Bueno, no sé si quieren hacer un corte o se acostumbran a hacer un corte. Un corte. No, en general siempre seguimos, porque ellos después quieren enseguida clase de otra cosa, entonces a veces es preferible terminar un poquito antes que... Bien, bueno, entonces vamos a seguir. No sé por qué lo cerré. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de la estructura interna de la Tierra y la tectónica de placas. Algo relacionado a lo que vos preguntabas es, bueno, ¿cuáles son los métodos de estudio y por qué se sabe que el interior de la Tierra es caliente, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos métodos de estudio directos y métodos de estudio indirectos. Tengo para mostrarles algunos métodos de estudio directos. Prometo que no sea muy aburrido el videito. Que está tratando de, digamos, entender cómo la vida se comenzó, digamos, en el planeta Tierra. ¿Y por qué se forman como nubes así? Porque hay continuamente liberación de volátiles, burbujas gigantes de gas que explotan. Entonces eso va generando, como si estuvieses poniendo agua hirviendo. ¿Cuántos grados tiene la lava de esa caldera? Esta lava es de menor temperatura, es alrededor de unos 700, 800 grados. ¿Te llegas a salpicar, fuiste? Sí, bien ahí está el geólogo acercándose, es una locura realmente. Totalmente. Pero uno estudia geología para algún día poder hacer estas cosas. En parte. Por loco que parezca. ¿Por qué esta menor temperatura que es otra? Por la composición química. Los magmas que tienen composiciones más primitivas, digamos que son de derivación más profunda adentro del manto, tienen más minerales máficos, que se llaman, son minerales ricos en hierro. Y esos fundidos, digamos, para lograr un fundido de ese tipo de material necesitas más temperatura. Por ende, cuando hay un magma que es de esa composición, es un magma más, digamos, de mayor temperatura. En el otro caso era un magma más silicio, es decir, un fundido mucho más rico en lo que sería, digamos, cuarzo. Se podría crear vidrio. Entonces, sí, y lo que sucede es que el cuarzo funde a los 700 grados. Entonces ese fundido está alrededor de 700, 800 grados. ¿El cuarzo funde a menos temperatura que el hierro? ¿A menor temperatura que el hierro funde? Lo tendría que chequear, pero el tema es que son silicatos ricos en hierro, lo otro, no es hierro propiamente dicho. No es el elemento, sino silicatos ricos en. Bueno, acá pueden ver un videíto de una lámina delgada
Esto lo que se hace es, se toma una muestra de roca o de magma, como hizo, si tenés la valentía de hacer lo que hizo el geólogo del video anterior, y luego le haces un corte muy delgado, de unas 3-4 micras, y se observa en el microscopio con luz polarizada. Entonces los geólogos, según los colores, según las formas, según cuando los minerales quedan, digamos, como se ve el del centro, que queda oscuro, digamos, jugamos con la óptica de estos minerales para determinar qué tipo de minerales son. Cuando nosotros sabemos qué tipo de minerales y qué asociación de minerales hay en una roca, podemos determinar las condiciones de presión y temperatura a las que esa roca se formó. Porque cada mineral cristaliza a una determinada temperatura y hay minerales que son ciertas asociaciones minerales, o sea, una serie de minerales, no es uno solo, sino una serie de minerales que nosotros podemos observar. Y sabemos que si encontramos esos, por ejemplo, 3 o 4 minerales juntos en una lámina, entonces nos está dando una buena indicación de las condiciones de temperatura, las condiciones de presión. Eso también como un estudio directo, ¿no? Luego, extrapolando, ¿no?, por el gradiente geotérmico, nosotros sabemos la profundidad. Si se necesitaban determinada cantidad de grados, bueno, entonces se necesita una profundidad determinada. ¿A qué no les dan ganas de estudiar geología cuando ven esto? Yo quedé fascinado la primera vez que vi una lámina delgada. Bueno, eso con los métodos directos. Algo que me preguntabas vos de cómo sabemos del interior de la Tierra. Bueno, tenemos, por suerte, bueno, no sé si tanta suerte, pero tenemos los volcanes. Sabemos que el material que viene de los volcanes está viniendo desde el interior de la Tierra. Entonces nosotros sabemos que esa conexión, digamos, ese material viene de algún lado. Y ese material está a 1000 grados, a 800 grados. ¿Pero por qué se sabe que viene del centro de la Tierra y no viene de otra capa antes? Porque son una cantidad de kilómetros, ¿o no? No Sí, sé el diámetro de por la ahora, justamente para eso están los métodos indirectos, que son los que nosotros utilizamos, digamos, sensores para poder determinar, por ejemplo, la estructura de la Tierra. Lo que medimos es el magnetismo terrestre o la gravedad, o medimos cómo se transmiten las ondas. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, nos permite a los geólogos estudiar a través de diferentes estaciones sismológicas en todo el globo en qué tiempos llegan esas ondas a las diferentes estaciones. Entonces, sabiendo la diferencia de tiempos entre estaciones y demás, nosotros podemos calcular la velocidad de la onda en diferentes sectores de la Tierra, y eso nos ayuda, bueno, si sabemos la velocidad de la onda, entonces podemos decir, por ejemplo, qué elasticidad tenía ese medio. Hay ciertas ondas, además, se generan en los sismos dos tipos de onda principales, hay más, ondas S y ondas P. Las P son las que viajan más rápido, las S viajan un poco más lento, y las S solamente viajan a través de los sólidos, no viajan a través de los líquidos. Entonces,
nosotros podemos tener una idea de la estructura interna de la Tierra con estas mediciones de las velocidades de las ondas. Acá lo que se ve en este dibujito es, supongamos que tenemos el epicentro de un terremoto, o sea, el lugar en donde se generó el terremoto. Bueno, en realidad es la proyección en la superficie del lugar en donde se generó el terremoto en profundidad, y ven cómo las ondas S y ondas P, viajan a través de todo el globo y se van transmitiendo por las diferentes capas de la Tierra. Entonces, con las estaciones sismográficas alrededor del globo, nosotros podemos determinar la velocidad de esas ondas, incluso los lugares en donde no llegan esas ondas, como estas zonas de sombra. Estas zonas de sombra fueron los que permitió a los geólogos saber que el núcleo externo es líquido. ¿Por qué las S no llegaban? Porque no llegaban. Eso mismo se ha hecho en la Luna, pero a propósito, con cosas que detonaban contra la Luna y a través de sismógrafos veían qué ondas llegaban y qué ondas no, para entender un poquito mejor la estructura interna de la Luna. Y un comentario para que vean que la ciencia siempre tiene un contexto. ¿Saben en qué momento histórico se tomaron más medidas detalladas de esto? La Guerra Fría, Exactamente. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con las bombas. Acá tienen un detallecito de las profundidades y de las velocidades de las ondas P y S. Entonces, por ejemplo, ven que en lo que es el núcleo externo no hay ondas S, por lo tanto se infiere que es líquido. Vuelven a aparecer en el núcleo interno, entonces tenemos un núcleo interno sólido. Y luego las velocidades correspondientes, por ejemplo, al manto inferior, nos permiten concluir que ese material está en un estado viscoso. Y para que una roca tenga ese comportamiento viscoso, tiene que haber mucha temperatura. Entonces por ahí va lo que vos preguntabas de... ¿Cómo llegan al núcleo interno si el externo es líquido? ¿Cómo llegan? Porque cuando llegaban que el núcleo interno después estaba las S. Sí. Ah, ¿cómo llegaron a saber que adentro de ese hay otro? Claro, sí, aparte si el interno es líquido y si el interno se transforma, el externo es líquido y está todo alrededor. Sí, del interno. El tema, bueno, no sé si querés contarlo vos. Después, más adelante, cuando aprendan un poquito más de física, van a ver que ustedes pueden inferir estructuras a partir de densidades, y el tema es el siguiente: si todo el núcleo fuera líquido, no sostendría todo lo que está afuera. Entonces vos adentro sabés que hay algo que es más interno, que es más interno que sólido. Una de las cosas una de las primeras acercamientos que se hicieron para justamente entender un poco el tema de las densidades de la Tierra era justamente eso. Se midió en la Tierra, en la superficie, ustedes saben que si hay masa, entonces hay atracción gravitatoria, y lo que se hizo fue determinar justamente esa atracción generada por una montaña. Entonces, de ahí se obtiene, la densidad de la montaña se sabe, pero luego si calculamos, decimos, entonces vamos a suponer que toda la Tierra tiene la densidad de esa montaña, y los cálculos no daban para tener la gravedad que tiene la Tierra. Entonces, evidentemente, claro, daba muchísimo, o sea, la gravedad de la Tierra, si fuera toda como la densidad de una montaña, era mucho menor. Entonces había que, evidentemente, algo más denso hacia el interior.
Luego, como les decía, el estudio de las rocas también permite, de las rocas y del magma, nos permite llegar a este tipo de conclusiones. Cuando los geólogos estudiamos rocas que provienen de lugares muy profundos en la profundidad de la corteza o incluso en el manto, los minerales que los componen, como yo les comentaba, son minerales más pesados, que son más ricos en hierro, por ejemplo. Entonces son más densos. Ahí tienen un esquema de la estructura interna de la Tierra según un modelo estático, más bien relacionado con la composición química de las diferentes capas, y por otra parte un modelo dinámico, que el modelo dinámico está basado en el comportamiento mecánico, sobre todo con respecto a esto que hablábamos del comportamiento respecto a las ondas. ¿Eso está hecho en escala más o menos? De lo que... No está hecho en escala. Ah, No. Si estuviera hecho en escala... pues el núcleo enorme. Si estuviera hecho en escala, por ejemplo, ahí donde aparecen las montañas, no se verían, son insignificantes. El Himalaya es nada. Bueno, ¿qué otra cosa podemos observar? Esto de las celdas convectivas. En la parte esta que yo les decía, en el manto, que hay este comportamiento viscoso, se permite la transferencia de calor a través de convección. Esto genera que en el manto se generen grandes celdas convectivas de diferente porte. También en el núcleo externo, como se sabe es líquido, también transmite el calor por convección. Entonces se generan otras celdas convectivas y estas celdas, digamos, el movimiento de ese material arrastra a la capa más superficial de la Tierra, que es la litósfera, que es la capa rígida. Este movimiento de las placas, digamos, es la consecuencia de los terremotos, es la consecuencia de que existan las dorsales oceánicas, que ahora vamos a ver lo que es, del vulcanismo en los márgenes activos, como es en el caso de la cordillera andina. También dan lugar a puntos calientes, hotspots, como es Hawái, que es lugares en donde hay una anomalía en las celdas convectivas. Entonces el material llega directamente hacia la superficie. Bueno, es un poco de la estructura. Eso es lo de los hotspots es interesante, porque si ustedes se fijan en el mapa, van a ver que hay como islitas que están alineadas. Y eso en realidad es que la pluma está estática y lo de arriba, decime si digo un disparate, Sí, pero lo de arriba se va moviendo. Entonces, un resultado es una islita, otro resultado son todas islitas volcánicas que quedan como alineadas. ¿Tá? En Marte se piensa que en algún momento hubo hotspots porque hay estructuras que están alineadas, volcanes que están alineados, calderas volcánicas que hoy por supuesto no funcionan pero están alineadas. Eso está bueno además porque nos permite calcular tasas de movimiento de esa litósfera, porque si podemos ir y datar el volcán en un extremo y datar el que se está formando hoy en el otro extremo de esa alineación de volcanes, sabemos cuánto tiempo pasó y sabemos qué distancia los separa. Entonces sabemos qué tasa de movimiento está teniendo esa placa en la que se encuentran. ¿Cómo hidratas un pozo? ¿Cómo? ¿Cómo haces para hacer eso que dijiste? ¿Para datarlo? Sí. Para datarlo existen varios métodos diferentes que son básicamente métodos isotópicos. Se hacen relaciones, por ejemplo, de potasio-argón o
uranio, plomo. Entonces, según el tiempo de desintegración de los isótopos radioactivos, podés tratar a la roca, saber qué edad tiene. ¿Que estén opuestos así como quien dice es casualidad o es porque se formó así a propósito? ¿Qué cosa? Claro, que tipo como que uno salga del núcleo para un lado y otro del núcleo para el otro. Los principales, como quien dice. Está como en las antípodas las dos plumas, eso es lo que te está preguntando. Gracias. Ahí va. Bueno, en realidad ese dibujo tendría que ser al revés para que fuera más exacto. En realidad, si de un lado tenemos una dorsal, se supone que en la antípoda deberíamos tener un borde de placa convergente. Porque, digamos, si de un lado está, digamos, generándose corteza y no se está destruyendo, entonces la Tierra se agrandaría. Pero bueno, hay excepciones igual, pero generalmente siempre cuando de un lado tenés una dorsal, en la antípoda tenés una región en la que se está consumiendo la placa. Así que el dibujito no está demasiado bien en ese sentido. He hablado mucho de esto de regiones en donde se genera corteza, regiones donde se destruye, y no lo había introducido todavía, pero supongo que aunque sea de la escuela tendrán alguna noción de... A mí en la escuela me enseñaron, se los aseguro. Que hay regiones en donde se destruye corteza, regiones en donde una placa subduce por debajo de otra, debido justamente a estos movimientos de arrastre que tienen las celdas convectivas, como acá están ilustrados. Hay una celda convectiva acá, entonces esta placa se mueve hacia esta. La corteza oceánica es más densa, entonces subduce por debajo de la placa continental, que tiene una mayor flotabilidad. Y lugares en donde se genera, como veíamos, esto se llama dorsal, y es un lugar en donde las celdas convectivas están forzando hacia lados opuestos. Ahí hay un mayor gradiente geotérmico, entonces se abre digamos, una especie de falla, por decirlo de alguna manera, en donde se llega el magma a la superficie, se cristaliza y se va generando nueva corteza oceánica, que a la vez también ayuda a seguir empujando el resto de la corteza hacia la zona de subducción. ¿Qué se forma como una isla? En donde están las dorsales, Sí. en donde están las dorsales, no, las dorsales están, digamos, si bien son zonas elevadas, no superan el nivel del mar. Digamos, una vez que ya están bien desarrolladas. Porque, como decíamos, la corteza oceánica es muy densa. Entonces, por compensación isostática, es decir, por equilibrio de flotabilidades, siempre está más abajo que lo que es la corteza continental. De hecho, ese proceso no es continuo. Entonces, lo interesante de eso es que si vos haces un registro en la corteza oceánica, vos lo que vas a ver es como una especie de líneas paralelas que van hacia los dos lados y que son simétricas. Eso es lo que te da la pauta de que realmente ahí hubo salida de material y formación de corteza. Por pulsos. Más allá de que además hay un tema después de rocas que mantienen el recuerdo magnético, pero ese ya es otro tema. A eso vamos. ¿Es descabellado decir que el Himalaya se formó porque como se corrió la alfombra, digamos así, de un lado y del otro pasa algo similar. Acá, este es el ejemplo más típico. Esto es un ejemplo tipo andino, tipo la cordillera de los Andes. Esto es lo que sucede en los Andes. Pero no siempre sucede esto. A veces, digamos, bueno, sí siempre sucede esto antes, pero esto puede dar lugar a que, bueno, del otro lado hay otro continente.
si la tasa de subducción en este lado es muy grande, el continente que está del otro lado se empieza a acercar cada vez más hasta colisionar con este continente. Y ahí ya hay un terremoto. Hay muchos terremotos, muchísimos terremotos a lo largo de todo este proceso, pero una vez que colisionan los dos continentes es el caso de Himalaya. O sea, vos tenés una opción es viene así y subduce, y otra opción es viene así y levanta. Eso es el Himalaya. Sí, pero solamente sucede cuando son dos cortezas continentales que chocan y levantan. Si no, siempre la corteza oceánica se va siempre para abajo, salvo escasas excepciones en donde son un proceso que se llama abducción, pero es muy puntual. Hay diferentes tipos de bordes tectónicos. En estas placas podemos tener la subducción, que ya hablamos, la dorsal, que es este lugar en donde se está generando la nueva corteza oceánica, y después bordes transformantes, que son muy comunes a lo largo de justamente de las dorsales. Se forman por pequeños fragmentos conectados por fallas transformantes que van acomodando el desplazamiento en ese sentido. A ver si se le ocurre un ejemplo de este caso. Aquello es los Andes, ¿no? Esto es la formación en la corteza oceánica. Una falla transformante. ¿Un tsunami? No, un ejemplo, digamos, de un lugar, claro. Es el típico caso de falla transformante. Exacto. Hablando de películas malas, también hay una película que se llama La falla de San Andrés. Malísima. Que esa es espantosamente horrible. Nada recomendable. Las dorsales, bueno, son este punto en donde decíamos están las celdas convectivas tirando hacia dos lados opuestos, se forma una anomalía térmica aquí abajo que da con que se fracture el material y hay pulsos, como decía Andrea, de eyección de magma de ese lugar que va agrandando lo que es la cuenca oceánica. Es decir, el lugar en donde tenemos esa depresión que se llena de agua y que llamamos océano. ¿Qué sucede? Acá tenemos una dorsal y hay cosas interesantes que se han registrado y que son evidencia de la tectónica de placas, de cómo se mueven. Eso lo mencionaba Andrea. Estos pulsos que están identificados con diferentes colores, como son en momentos diferentes, las rocas que se forman cuando cristalizan con una cierta orientación magnética, según el campo magnético terrestre. Entonces, tenemos bandas, y las que digamos, recién salieron de la dorsal, cristalizan con el campo magnético actual. Pero otras cristalizaron con campos magnéticos diferentes, porque supongo que saben, el campo magnético terrestre cambia. Entonces, tenemos bandas en que, por ejemplo, tenemos polaridades magnéticas normales y polaridades magnéticas revertidas. Entonces, eso nos habla de que hay diferentes espacios de tiempo que se pueden asociar además con las reversiones del campo magnético que se conocen, y cómo la corteza se ha ido generando. Y si ven el otro mapa, es un mapa de las edades de la corteza oceánica, en donde el rojo es la edad más joven de corteza oceánica y el azul es la edad más vieja de corteza oceánica. Todo eso que dicen que el continente era tipo todo como una sola masa de continente y después se separó y todo eso, ¿eso es verdad? Sí, eso es así. Ahora lo vamos a ver.
Lo que sucede es que cada unos 800 millones de años se cumple un proceso que se llama ciclo de Wilson, que lo vamos a ver ahora en la última diapo, en el que digamos, el producto final es un megacontinente. Que eso es porque básicamente esas masas continentales se van moviendo y en un punto se empiezan a encastrar en masas más grandes. Como sucedió, por ejemplo, con los Himalayas, en el que digamos, lo que vendría a ser India no estaba unido con la parte superior de Asia, colisionó y ahora está, digamos, es una placa continental más grande. Ese proceso continúa y se van amalgamando diferentes. No siempre fue así. Cuando la Tierra recién se formó, en realidad era una tectónica diferente. Primero una tectónica dada por impactos meteoríticos, más adelante una tectónica de microplacas. No se llegaban a formar porque las celdas convectivas del manto tenían una mayor actividad porque el gradiente térmico era mucho mayor porque la Tierra estaba más caliente y no había una estabilidad, no se podía llegar a una estabilidad dinamotérmica para que subieran grandes superficies. Bueno, la unión de dos placas está definido por un plano y este plano puede tener diferentes formas, pero lo que sí es importante es que las uniones de diferentes placas pueden ser estables, es decir, que pueden perdurar en el tiempo de esa forma, o pueden ser inestables. Hay ciertas configuraciones que se sabe que son estables, que son geometrías que hacen con que los procesos, digamos, o de creación o de destrucción de corteza puedan seguir adelante y mantener esa geometría y que todo esté estable, o otras geometrías en las que no. Y aquí se ve, por ejemplo, este tipo de unión. Supongamos que A, B y C son diferentes placas y que tenemos, por ejemplo, 3 zonas de subducción. Esta es una, esta es otra y esta es otra zona de subducción. Eso puede mantenerse estable a medida que pasa el tiempo. En cambio, una zona como esta, tenemos A, B y C, diferentes placas, un borde transformante y 2 dorsales. Cuando vemos la evolución en el tiempo, ya no se puede mantener esa geometría estable. Se empieza a deslizar. Entonces, no todas las configuraciones de borde de placa pueden permanecer en el tiempo. Solo algunas son exitosas. Bueno, y esto era lo que preguntabas de esto de cómo se formaban estos grandes continentes. Primero tenemos el ciclo de Wilson. Empieza con un gran continente. Debajo de un gran continente, de un supercontinente, se genera una anomalía térmica, porque la corteza terrestre no conduce tan bien el calor. Entonces, debajo de una capa muy grande de corteza continental, se empieza a, digamos, a afectar este tema de las celdas convectivas y genera un punto, digamos, de anomalía térmica que empieza a elevar, como a inflar eso y a fracturarse. Se da un proceso que se llama rifting.
Esas fracturas se empiezan a estirar, empiezan a conectarse entre ellas. Esta parte, como digamos, lo que yace por debajo es muy denso. Entonces esto empieza a compensarse y a hundirse. Luego se pasa a un estadio posterior en donde ya empieza a haber generación de corteza oceánica en esa fractura, y ahí ya tenemos lo que es un mar, la formación de un mar, y lo que es una dorsal oceánica en un estado más posterior. ¿Y qué sucede si ahí se está generando corteza? En otro punto está subduciendo esa corteza. Entonces esto empieza el proceso de subducción de esa corteza oceánica, y a medida que progresa llega un punto en el que esta placa continental se encuentra con la otra que estaba del otro lado, y una vez que se subdujo toda la corteza oceánica que había entre ellas, se da el proceso de coalición continental, como el proceso formador de los Himalayas, y aquí se vuelve a formar nuevamente un continente, un espacio de corteza continental más grande. Y como en una placa continental más grande, se vuelve a dar el proceso de que hay una irregularidad, digamos, en las celdas convectivas, se vuelve a formar esa anomalía térmica y comienza el proceso de nuevo. Bueno, ¿preguntas? ¿Hay una tercera parte o esto es lo último? Esto es todo. Apaguemos la cámara. ¿Esto sucede todo